Diana Verónica y Tony, la entrevista, se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a Gracias a... Hey, esta entrevista es gracias a Agua Las Perlitas. Agua Las Perlitas, la perfección en cada gota. Gracias a Agua Las Perlitas por estar con Diana Verónica y Tony como patrocinador de la entrevista. Y nos da mucho, como siempre, ¿verdad? Nos da mucho gusto actualizarnos en tema de turismo, Tony. Y Sí. hoy está aquí con nosotros la ministra de Turismo, Morena Valdés. Y mira qué casualidad que Luigi desde California anda haciendo turismo interno. Aquí se ha quedado, aquí se ha quedado. Y aquí se ha quedado, ¿verdad? Ministra, bienvenida. Buenos días, siempre es un gusto estar con ustedes, siempre me siento en casita. Sí, bienvenida. Aquí es su casa, ministra. Estamos el 30 de mayo y esto es hasta el 7 de junio. Así es. Da inicio 2023 Surf City El Salvador ISA World Surfing Games. Lo dijo bien, muy bien, Tony. Aquí lo estoy leyendo, así que bien, ¿verdad? Ya sería el colmo. Pero ajá. ese es uno de los eventos. que Son se vienen. 6 eventos. Ajá. Y solo hay 2 días de por medio para el Surf City El Salvador Pro 2023. Hashtag City Liga Mundial de Surf. Ajá, CT. CT. Exactamente es una parada de la WSL, que si lo comparamos con fútbol es como hacer una parada de la Champions League. Como que si nosotros hubiésemos sido elegidos para eso. Y este segundo. Pero del surf. Ajá. Segunda vez que hacemos eso. Es la segunda ¿verdad? vez. Yo El me acuerdo año pasado que fue tú la dijiste. primera vez y entonces la idea es que siempre sea una parada, que son 12 paradas las que hace la WSL, de 11 a 12 paradas, y entonces somos de las paradas más importantes que se tiene para todo su tour. Entonces esta es como la liga privada, y la ISA, la que vamos a hacer del 30 de mayo al 7 de junio, es la Federación Internacional de Surf, que es obviamente donde vienen, ahorita tenemos 64 delegaciones, ya estamos recibiendo, bueno, ustedes van, nos contaba Luigi que se encontró a varios surfistas, si ustedes van a toda la zona costera de La Libertad, van a encontrar a todos los competidores ya, con sus entrenadores, con sus acompañantes. Ahora en la madrugada estuvimos recibiendo precisamente varias delegaciones. Tengo entendido que a la 1:30 nos contaba la coordinadora general de estos eventos, que es nuestra directora ejecutiva de Corsatura, Alejandra Durán de Cristales. Nos comentaba que a la 1:30, 2 de la mañana venían precisamente varios por ejemplo, de Europa. Estamos recibiendo de todas partes del mundo por primera vez. Por ejemplo, Guam, que no lo habíamos tenido nunca aquí. Estamos teniendo también gente de Afganistán, Irak, Irán, Ucrania, que nunca también había venido. Estamos teniendo gente de África, Asia, de Sudamérica, de Estados Unidos, de Canadá. Es decir, estamos teniendo de todas las latitudes del mundo, y ese es lo diferente con lo que podemos decir de los torneos de surf. Se puede asemejar, hacer similitud a lo que vamos a hacer precisamente con Miss Universo en noviembre de este año, que ahí son alrededor de más de 80 representantes, entonces vamos a tener más de 80 delegaciones que van a venir por primera vez de todas partes del mundo. Entonces la verdad que eso te da ese posicionamiento a nivel mundial. Bueno, antes de ayer yo estaba así, la verdad que así como diciendo, bueno, ya cumplí, ya me puedo ir en paz. Viendo que la red oficial de los Juegos Olímpicos en inglés habían posteado precisamente este torneo de surf que viene, que es del 30 de mayo al 7 de junio, que es de la ISA, porque este es preolímpico a París 2024. Entonces justo en el post, no sé si ustedes lo vieron, decía, jefe, ¿me da permiso de ir a surfear a El Salvador? Que ahí es la parada del preolímpico, por supuesto, claro que sí. O sea, ahora como nos comunicamos en redes, obviamente, y definitivamente es darle a El Salvador otro posicionamiento, lo decía Luigi, ¿verdad? Tenemos que sentirnos orgullosos de eso, y eso es lo que nos hace falta, porque muchas veces los que vienen visitan todos nuestros destinos turísticos y le dicen al salvadoreño, y conoces el Palacio Nacional, y conoces el Teatro Nacional, y conoces Santa Ana, la Catedral de Santa Ana, conoces lo que hacen con una finca de café en El Salvador, una finca de cacao en El Salvador. Ya nos va a Para contar no ir- de ese para no ir recorrido. muy lejos. Acércate al micrófono, por favor, Luigi. Se ha quedado aquí, es un gran Sí, oyente. así me dicen. Contá que fuiste al Palacio Nacional, que no te va a costar Cuidado, ponerte... Sí, con el sombrero con el difícil. Ajá, que tiene su sombrero Surf City. ¿Acá estoy bien? Sí, ¿Se escucha? sí, ¿Se escucha? sí. Sí, bueno, fue creo que 2 días atrás, tuve la oportunidad por primera vez de entrar, porque lo había visto
por fuera. Por fuera, incluso me acuerdo que hasta tenía una malla ciclón, hace muchos años atrás, o sea, era una cosa que al ver yo, tal vez en foto, en googleando, A long time ago, eso. pero hice el tour y es increíble, me sentí yo personalmente estoy muy emocionado porque había pasado millones de veces y nunca había entrado. Entonces yo siempre digo que el salvadoreño, cuando tiene la oportunidad de visitar otros lugares, otro país, como que es una visita cultural, ¿verdad? Conocer algún palacio, algún museo, un teatro, y acá yo nunca había visto eso hasta hoy. Hasta hoy, es la verdad. Porque estuviste en el Palacio Como Nacional. hermano, Palacio como Nacional. hermano lejano, que le llamamos, hermano cercano, vaya. Muy bien. ¿Cómo te sentiste? Bueno, me llamó la atención mucho la tranquilidad. Es que eso a mí en lo personal no deja de... Te ha impactado, Sí, ¿verdad? no, sí, porque recuerdo en años anteriores, digamos, bueno, sin mencionar una época, realmente sentía uno un tipo de inseguridad y lo primero claro que yo creo que al cerrar el tema ya es peatonal, creo que ha generado más orden también, ¿verdad? Entonces sí, muy seguro, caminamos, dieron un montón de datos que yo salvadoreño, yo no lo sabía. Lo que pasa es que el teatro tiene guías turísticos del Ministerio de Cultura. Sí, lo hice así con es. guía. sí, Ajá, claro. entonces eso te enriquece el recorrido. Certificados. Aquí veo que a cada rato viene la ministra Marian. Un saludo también. No, es que yo he ido, Ah, yo muy he hecho bien. ese tour en 2 ocasiones Sí, y yo me veo que siento muy Diana Verónica orgullosa. hace turismo interno. Yo sí. Siento que Tony ahora solo allá en La Libertad pasa. Sí. Ahí Ya vi- no lo- ahí ya no está lo mi- veo, Ahí pues. vivo, ahí está mi casa. Ya no lo veo ahí en montaña, en pueblos. Bueno, Ministra, pero importante pero- dos cosas que ha dicho sí. Luigi. La tranquilidad con la que se ha manejado en el centro histórico y por el otro lado el orgullo nacional, Luigi. Eh, Y anoche regresé porque quise entrar al teatro, pero yo me equivoqué en la hora de la función porque al teatro tampoco nunca he entrado. No te puedo creer. O sea, y vuelvo a lo mismo, o sea, si voy a otros lugares, he conocido otros teatros en otros lugares, pero ese no lo conozco y he pasado igual, miles de veces, millones. Y me equivoqué en la hora y no pude entrar y me quedé ahí a cenar, ahí anduve caminando con la familia, así que de verdad, no, es impresionante el... Ya le vamos a pasar la agenda cultural Sí. en el Qué bien, en qué Twitter bien. del Ministerio de Cultura. Están como todas las funciones y los horarios ahí, si no. Sí lo revisé, pero pensé que era una función de las 8:30, ¿no? Y a las 8:30 terminaba. Entonces, Era ahí las fue 18:30 quizás. Era las 18:30. 18:30. Ahí fue la Ministra, ministra. ¿cómo llegamos, perdón, Tony, cómo nos convertimos en sede de este clasificatorio para los Juegos Olímpicos? Ups, buena pregunta. Bueno, la primera vez que nosotros tocamos las puertas precisamente de la ISA lo hace el presidente Bukele con el presidente de la Federación Internacional de Surf, Fernando Aguirre, que por cierto, felicidades a Fernando, si no ya se lo voy a dar porque es el día de Argentina, el día patriótico de Argentina, y él es argentino, Fernando Aguirre. Y el presidente le dice, nosotros nos queremos convertir en el epicentro del surf. Vamos a implementar el programa Surf City y queremos que los torneos de surf de la ISA, que son precisamente los más importantes a nivel mundial, para hacer un deporte olímpico, porque no era olímpico todavía en el 2019, justamente Fernando y la ISA estaban en todo el cabildeo con los Juegos Olímpicos para eso. Le dice, ok, pero ustedes no vamos ahí porque es inseguro, porque la última vez fue fatal la organización y la logística, nos quedamos sin internet, hubo inundaciones, fue un desastre. La última vez que la ISA había hecho un torneo aquí. Entonces, bueno, créenos, entonces la ministra de Turismo se va a hacer cargo de organizar ese torneo. Entonces, en el 2019 es así como hacemos el primer torneo de la ISA de paddleboard, que es la tabla grande que usa remo, ¿verdad? Obviamente también fue un ganar-ganar para ellos porque nadie les había podido aceptar la sede por toda la complicación que significaba traer esas tablas de surf en los aviones, la logística para trasladarlos, etcétera. Entonces nosotros se lo vamos a hacer y eso fue en septiembre y el evento lo hicimos en diciembre. O sea que tuvimos la capacidad de en septiembre, octubre, noviembre organizarlo y que saliera perfecto. Gracias a ello. Y yo siempre le digo a Robert Fasulo, que es el director ejecutivo de la ISA, yo sé que tenías muchas dudas, porque típico norteamericano que by the book, desde la A a la Z, etcétera, y se dio cuenta que todo el gobierno estábamos precisamente en la disposición de trabajar salud, seguridad, que era lo que más les preocupaba a ellos, toda la parte logística de alojamiento, de alimentación, etcétera. Entonces ese fue el primer torneo con ellos, un torneo pequeño, porque eran pocas delegaciones, pero fue la prueba para decir El Salvador sí puede. Y a partir de eso estamos haciendo ya
6 torneos. Diana como Verónica, dicen. y lo otro es que, por ejemplo, para este último de longboard, el Sunsal estaba tirando, era una fábrica de Sí, buenas Me olas. comentaste que me dijiste y que era una tras felices otra. todos. Estaban felices, y Estaban que el mar felices. contribuyó también. Es que si hay algo garantizado en este país son olas. Entonces, y eso no es común en todo el mundo. O sea, yo por eso digo, somos de las mejores olas. A mí me da risa cuando dicen, no, si no salimos en no sé qué clasificación, obvio, porque nos hace falta también trabajar otros temas que nadie trabajó en ninguna de las gestiones anteriores. Y Diana Verónica lo sabe porque también estuvo. Nadie le interesó por aquellos proyectos que no se ven. ¿Qué significa eso? Proyectos de tratamiento de aguas A mí me residuales. mete. Por eso sonríe, por eso sonríe. Tratamiento de aguas residuales, cosas que tienen que ver con introducción de agua potable, buena distribución de energía eléctrica, o sea, lo básico que necesita cualquier población en una comunidad, en un destino turístico para poder desarrollarse de mejor manera. Educación. Una educación en donde incluya el idioma inglés desde primaria, en donde no tengamos problemas. O sea, en los otros países desarrollados, por eso es que pueden ser una potencia turística. Entonces, obviamente, esos son los que estamos trabajando paralelo, pero lo primero que teníamos que hacer es que la gente creyera que nosotros somos capaces de ser ese destino turístico para los torneos de surf. Entonces, las olas ya las teníamos, como dice siempre el presidente, es que las olas no había que inventárselas. Y como dice Esa es una bendición de la naturaleza. Exactamente, un estadio natural de olas que tenemos. Y eso es por la posición geográfica que El Salvador está. Y todo, por ejemplo, todas las tormentas del sur vienen hacia acá y hacen este swell y este oleaje perfecto de olas derechas, olas izquierdas, point break, beach break, fondo de roca, fondo de arena. O sea, nosotros andamos en 300 kilómetros, más de 70 spots buenos para surfear. Hay que decir que la ministra es surfer también, ¿verdad? Bueno, Por no, eso es era, que- era. No, pero pues sí, porque el trabajo ahora, ¿verdad? Demanda, pero por eso habla con propiedad. Me gusta este comentario de Fernando, mira, Tony. Tony no hace turismo, él vive en turismo. Vaya, miren, entonces no cómo le lo reclame, defienden, no cómo le lo reclame, defienden. ministra. Me defiende la audiencia. Ey, tenemos que hacer pausa. ¿Y por ¿verdad? qué? Porque hay que desayunar, ministra. Ya viene el desayuno de San Martín, sí. Es que... Hay que desayunar gracias a los amigos de Panadería San Martín. Así es, mira, viene un desayuno antigüeño, ministra, con Ok. huevos revueltos, con tomate y cebolla, plátano, frijolitos, queso, longaniza de cerdo y salsa ranchera. Hay un croissant con claras, una avena del monasterio y unos pancakes con fresas. Todo esto con nuestras amigas de San Martín. Estamos en la semana de la hamburguesa. Eso te iba a decir, estamos en la semana de la hamburguesa. 7 días de las mejores burgers. Promoción 6.95. Aplican restricciones y ahí está la Rodeo Burger, la Centenaria Burger que lleva una salsita hecha a base de ron Zacapa Centenario, la chipotle, la de hongos, la barbecue bacon y la clásica, la cheeseburger. Bueno, todo esto a partir del mediodía en cualquiera de las sucursales de San Martín. El servicio a domicilio de San Martín para esta promoción también lo puede obtener llamando al 2215-1515. La promoción llega hasta el 29 de mayo, es decir, hasta el próximo lunes, compañero. Es correcto. Y todo esto vino gracias a las amigas de Línea Rosa. Línea Rosa, un servicio de transporte de mujeres para mujeres. Programa tus viajes 24/7 al WhatsApp 62004491 o descargue la aplicación Línea Rosa App. Y Luigi, si quieres hacer turismo interno y necesitas transporte, te recomendamos Línea Rosa. Tu familia es bienvenida, solamente que el servicio lo tiene que solicitar tu esposa porque es un transporte para mujeres. Gracias Línea Rosa, gracias San Martín. Hoy estamos haciendo turismo interno. Sí. Empezamos en modo surf, En modo pero surf. vamos a hablar de cacao también. Sí, ayer justo fui a hacer una experiencia de cacao. Y mi madre preocupada porque no me daban de desayunar aquí. Ya le voy a... ya si me está escuchando. No, Ajá. ministra, pero es que hasta mimosas todo. No, jugo de naranja para que después no me regañen. Estoy otro tomando, nivel. ajá. No vamos a contar. Ajá. Ya volvemos.
Dice la ministra que ya que necesita vacaciones, Diana Verónica. Pero las vacaciones de ella son totalmente diferentes a lo tradicional. ¿Cómo, ministra? No necesito vacaciones, porque si no, me va a tocar trabajar. Cuando todos están de vacaciones, me toca trabajar. Y que no oiga el mero mero, ¿no? ¿Cómo es eso, ministra, que necesita vacaciones? La decía. No, es que No, el año casa. viene intenso. Sí, claro. Tenemos una programación bastante intensa, y eso que sin contar todos aquellos congresos y eventos que está haciendo la empresa privada, que también no es que les ayudemos, pero también nos involucramos en apoyarles en la logística, no ayudarles con, obviamente, a hacerlos, pero sí, por ejemplo, nos buscan para tema de aeropuerto, migración, aduanas, y ahí agradecerle a todos los colegas. Bueno, quiero mandarle un saludo a Rubén Alemán, que hemos estado hablando de él. A Sí, nuestro saludos, querido Rubén. presidente de Salió a ANDA. bailar aquí en una charla y en Aquí positivo. Luigi dice que fue Vecino. vecino allá en Costa Rica. Tiene un hermano menor, que era con que- Ah, ok, sí. hermano menor. O sea que Rubén Villa es más joven que nosotros, sí. Ministra, ¿cómo creamos identidad nacional? Porque usted lo mencionó al principio y me llamó la atención. Sí, qué importante decirte que yo creo que la identidad y el orgullo nacional, obviamente, empieza en casa, ¿verdad? Pero yo tuve el privilegio de conocer la experiencia de Colombia, y nunca me voy a olvidar, y estaba escuchando también a Diana Verónica hablando de los colombianos y a Luigi, y nunca me voy a olvidar que yo le preguntaba cuando estaba en Marca País, al que hizo la Marca País de Pasión es Colombia, y que hizo la campaña específica, el riesgo que te quieras quedar. Me imagino que nosotros, que somos una generación un poquito mayorcitas, la recordamos. Y me decía, es que lo que pasa es que los colombianos no creían en su país, no se sentían orgullosos de su país. Entonces los extranjeros le empezaron a hablar de que el país era bueno en destinos turísticos, en su cultura, en su música, en sus deportes. O sea, los extranjeros le tuvieron que hablar a los colombianos acerca de lo bueno que tenían. Y así fue como fueron construyendo ellos su orgullo, ¿verdad? Y aparte que Colombia tiene, yo siempre les digo, varios países dentro de su país, porque está el paisa, el rolo, el barraquillero, etcétera. Pero cada uno empezó a construir como su orgullo y su identidad, y eso tiene mucho que ver con saber de dónde venimos, de nuestra cultura, y ahí es por eso es que la sinergia entre turismo y cultura es básica, porque ahora vemos a un Ministerio de Cultura interesadísimo en que los salvadoreños conozcan sus infraestructuras, de por ejemplo el centro histórico, de los municipios en donde tenemos pueblos emblemáticos como por ejemplo Suchitoto, todos los pueblos de la Ruta de las Flores, todo lo que tenemos también en el oriente del país. Tenemos productos turísticos específicos también que tienen que ver con nuestra identidad, que es del café, cacao, que vamos a hablar de eso. Es decir, ¿cómo la recuperamos? Yo creo que va a ser bien importante ese trabajo que hacemos todas las instituciones de gobierno, pero también los empresarios, al colocar también esa identidad. Vaya, tenemos un hotel que está cerca de por aquí. Por los Diga centros nombre, aquí no hay comerciales. problema. Pueden No hay mencionar problema. nombres. El Hotel Hyatt, por ejemplo. Ellos colocaron todo el tema de cultura e identidad en sus habitaciones de El Salvador, de surf. El Hyatt Centric en las cascadas. En las cascadas. Entonces tú vas a esas habitaciones, entonces hay palabras en náhuatl, hay cosas que tienen que ver con nuestra cultura. Entonces ahí es donde empezás a recuperar, pero vino un hotel de fuera a decirnos, miren, esta es su cultura. Yo creo que eso nos ha pasado también aquí, pero aquí nos pasó algo importante. El COVID-19 nos hizo revalorizar también lo que teníamos adentro en el país. Nosotros lo hemos visto, el turismo interno ha crecido muchísimo, mucho movimiento de oriente a occidente, de occidente a oriente, de la parte central a oriente también, porque oriente eran destinos que nadie quería ir a visitar porque estaban lejos. A mí me da risa porque lejos 2 horas, y para los que viven en Estados Unidos 2 horas a veces les toma ir a su trabajo todos los días. Entonces, claro, pero ahora ya está lo que decía Diana Verónica, en lugar de irte a otro país, primero conoce tus destinos turísticos, y ahí puedes empezar con el orgullo. La Marca País, por ejemplo, decía, tiene 5 grandes pilares que tiene que ver con el orgullo, con orgullo, identidad y cultura, se llama, y patrimonio cultural. Tiene que ver con turismo, porque dicen que el turismo entra precisamente en la ADN del orgullo, porque ¿quién se puede pelear con un paisaje natural? ¿Quién se puede pelear con las playas, con las montañas, con los salvadoreños volcanes? que tiran basura. Ah, eso sí. Estamos a punto nosotros de formar parte de 2 campañas muy grandes. Muy bien. Una de ellas tiene que ver con, bueno, vienen torneos de surf, viene Miss Universo, vienen los Juegos Deportivos Centroamericanos y el Caribe. Y vienen turistas todos los días, Y Tony. hay que limpiar nuestra casa para recibir a la visita.
¿verdad? Y para vivir nosotros. Eso es Pues básico sí, también. o sea, no puede No ser pensemos en la visita, pensemos en nosotros el mismos. que bota la basura que piensa que alguien más la va a... Es así. Ujú. Tenemos que entender que es nuestra casa, pues, Así es. ¿verdad? Entonces, Para eso y para un montón de temas, Pues ¿verdad? sí. Porque siempre estamos esperando que las instituciones hagan algo, cuando los que tenemos que hacer algo somos todos y cada uno. Yo tengo fe en las nuevas generaciones, que creo que traen muchísima más conciencia amigable con el medio ambiente. Además, veo a los turistas que están viniendo también, son mucho más ecoamigables, prefieren hoteles o restaurantes que son amigables con el medio ambiente y los empiezan a buscar ya en Google o en Expedia, empiezan a buscar aquellos que tienen comida vegana, aquellos que son más amigables con el medio ambiente, etcétera. Entonces ya va cambiando también la tendencia mundial y ahora con las redes sociales también eso se vuelve precisamente como un requisito para poder estar obviamente en la dinámica de la modernidad de las nuevas generaciones. Entonces yo esperaría que las nuevas generaciones, no creo que nosotros, porque somos... No, nosotros lo estamos haciendo, ministra. No, nosotros somos maestros con actitud. Maestros con conciencia medioambiental, pero la mayoría que no, y yo siempre lo digo, bueno, Tony que también vive de ese lado de la libertad, yo siempre digo, cuando uno va bajando la carretera al puerto, no importa si es bus, si es moto, si es un carro último, no importa, siempre ves a alguien botando una bolsa de McDonald's, pollo campero, etcétera. O sea, es decir, ¿y por qué? ¿Por qué no se la guardan, se la llevan, la reciclan? O sea, toda esa cultura del cuidado del medio ambiente sí nos hace falta muchísimo y tiene que ver también con la revalorización y la identidad de nosotros mismos, como dices tú, Tony. O sea, eso sí se pelean con nuestros destinos. Pero a lo que quería llegar era que te vas a sentir orgulloso, lo que decía Luis, no todos tenemos banderas en nuestras casas, es cierto, pero yo te aseguro que si empezás a hablar con un salvadoreño y te empiezas a hablar de los destinos y te empiezas a decir las playas de la Libertad, el volcán de Santa Ana, hoy ya conocen más. Y otra cosa que revaloriza también la identidad del orgullo es la comida, la gastronomía, que es algo que estamos trabajando muchísimo de la mano con otras instituciones públicas, con cooperantes internacionales, con Naciones Unidas, con PMA. Por eso tenemos el laboratorio gastronómico que se llama GastroLab, para revalorizar nuestra gastronomía precisamente. Y nadie tampoco se pelea con la comida. Entonces ya por ahí son elementos que tienen que ver con la identidad y el orgullo nacional. Muy bien, y dentro de esta identidad ha hablado de productos, ministra, las famosas pupusas, ¿verdad? Sí. Nadie se pelea con las pupusas tampoco. Y todo el mundo o sea, cuando tú sales te preguntan por las pupusas. Y ahora, fíjate el fenómeno que está sucediendo. Como ahora hay varios artistas, actores, cantantes, que lo primero que te dicen, quiero ir a comer una pupusa, porque me han afamado las pupusas. Bueno, el nuevo embajador de Estados Unidos lo primero que fue a hacer es comer pupusas, hasta las fue a echar. Ajá. Exactamente, han venido artistas y lo primero que te dicen, ¿y qué tengo que comer? Pupusa. Y pasan precisamente, ya sea por Olocuilta o van a una pupusería aquí ya en San Salvador o en Antiguo Cuscatlán o en los planes de renderos, o sea, ya se ubican y ya lo buscan. Es interesante lo que está pasando también en cuanto al turismo del país, los tour operadores. Ustedes también tienen aquí bastantes tour operadores, seguido aquí en esta casa. Nos dicen, ministra, es que ya vienen con el celular y nos dicen, vaya, a estos spots quiero ir. Ya con un influencer o con un amigo que ya hizo La Libertad y la Matepec, ir a comer pupusas, el laberinto famoso que tenemos el en de Occidente. Albania. Exacto, fíjate que ya vi que aquí no hay problema en decir marcas. No, aquí no hay problema. No, aquí no hay problema. Para sí. bien o para mal. Al contrario, así la gente se ubica rápido, ministra. Exactamente. Entonces empiezan ya a tener como esos spots y dice el tour operador, o sea, que aquí ya me dice qué quiere hacer. Y lo único que me dice, solo guíeme porque ya está. Hay muchos que ya vienen solitos, porque la seguridad también ha jugado un papel importante. ¿Qué quiere decir esto? Se está posicionando. Pero la pupusa, por ejemplo, es una cosa que hacer que está inmerso en todos los tours, que los tour operadores le dicen, sí, lo primero que me preguntan es que tengo que ir a comer, la pupusa porque la comió esta artista, esta actriz, este actor, este cantante, esta cantante. O sea, es decir, va posicionándose también porque los extranjeros están posicionando nuestra identidad. Y entonces ahí ya nos sentimos, sí, somos buenos también. Nos sentimos orgullosos. Exactamente. Ajá. Quiero saludar a El Salvador Bears, a Julio Acosta. Ay, tan lindo, aquí Julio. está en la transmisión de Facebook Live. Saludos a todos en el estudio. Tenemos mucho que sentirnos orgullosos y mucho por cuidar. Vaya, él, por ejemplo, está haciendo un tipo de turismo. Aviturismo. De observación de aves, que cualquiera diría, no, ¿cómo no? Hay turistas extranjeros que vienen a ver eso, a hacer eso. Quiero decir que Julio y Claudia, de verdad una pareja salvadoreña muy
persistente, que yo me acuerdo que hace un tiempo me tocan en el Instagram, yo siempre cuento esto, y dicen, nosotros queremos traer a Nigel Marven, que es el que ha hecho el documental especial, precisamente nuestro, que ya lo va a lanzar, ya lo lanzaron a nivel mundial, solo falta aquí en la región centroamericana, que ya lo lanzará el Ministerio de Medio Ambiente. Y me dice, ¿usted sabe qué es Nigel Marven? Sí, yo sé, yo voy a hacer que venga, vaya, nosotros lo apoyamos. O sea, él no podía creerlo, que le estábamos nosotros dando la mano y el apoyo, vaya, nosotros lo apoyamos y viene. Y de verdad, esos salvadoreños son los que debemos de sumar, porque él suma, y porque me dice, el aviturismo es algo que es de verdad un producto turístico que debemos tener en El Salvador, porque tenemos una variedad. Ya me empecé a explicar, ya hice aviturismo con él en varios lugares, justamente en la parte de Oriente, La Valleja y Quilisco. Yo les recomiendo un tour que él hace, que es buenísimo, y te va explicando también cómo miran las aves, etcétera. Y Nigel, que es británico, o sea, pobre, no dormía, dice Julio. Entonces ahí se dan cuenta también que los extranjeros tienen otro ritmo de vida. También son exigentes, disciplinados, constantes. Entonces, también eso nos hace falta. No solo el orgullo nacional, sino que saber que para llegar a posicionarnos como un buen país para vivir, para invertir, para visitar. O sea, yo siempre digo eso, visitar, invertir y vivir. Porque primero visitas el país. Y si te gusta, empezás a pensar cómo puedes vivir ahí. Pero para poder vivir tenés que invertir en algún negocio. Lo que está haciendo precisamente Tony. Dijo, me voy a ir a vivir allá al otro lado, a la playa, y entonces, pero para vivir aquí tengo que invertir y tengo que ver cómo hago para que también pueda tener un equilibrio entre el trabajo y mi vida personal. Ahí está inventando que vía Zoom va a empezar a transmitir, dice. Muy bien, allá con el fondo, sí, ahora sí. Eso es lo que nos dejó la pandemia también, eso fue bueno. Menos carros en la calle. Exacto, menos tráfico. Quiere contaminar menos, Sí, gracias, porque es que tú no tenés problemas en venir ahí justo en la entrada del Lutile, porque cuando está subiendo no hay nadie todavía, pero pasás después de las 6 y eso ya es tráfico seguro. Saludos también a todos, dice, aprovechar para felicitar. Perdón, es la mimosa. Tanto al MITUR como al gobierno central, Luigi es el culpable. Tratar de posicionar al país para que se nos visite, se puedan realizar este tipo de eventos deportivos de estándar mundial. Germán Hernández dice, miren, eso lo vi yo ayer también, es que hay un salvadoreño joven que ha dirigido una película sobre un migrante salvadoreño en Estados Unidos. Es escrita y dirigida por un joven salvadoreño, se llama... Hay que pasársela a María. ¿Problemista, Tony? Problemista. No sé. The American Dreams. Bueno, Julio Torres. sino que me escriba. Julio Torres. Okay. No Bueno, dice... ¿Cómo está? A ver, Estoy cifras, ministra, porque usted está dando cifras también. A ver, ¿cuáles son los cambios que está generando económicamente el turismo en cuanto a... ¿Cuál es el impacto Claro. de todos estos Primero, eventos? Impacta obviamente en el ingreso de visitantes. Estamos teniendo solo de enero a abril de este año 1 millón de visitantes. Esos son cifras récords. O sea, enero, febrero, marzo y abril tuvimos más de 200,000 visitantes en cada mes. O sea, abril tuvimos más de 280,000 visitantes, ya casi llegando al récord que hemos tenido de visitantes en un mes, que fue diciembre del año pasado, que fueron más de 320,000 visitantes. Ahí para que nos vayamos dando cuenta. Nosotros somos el país de la región centroamericana que más visitantes hemos recibido en estos primeros 4 meses. Solo nos supera República Dominicana, que bien decía Luigi, que ya es una potencia a nivel mundial en conjunto con México y Colombia de la región latinoamericana, que son los que más suenan generalmente en Europa, en Asia, en otros países. Para turismo tropical. Exactamente. Y no, también para turismo de cultura. O sea, recordemos que Colombia tiene muchísima cultura también, mucha producción musical, mucha producción cinematográfica. O sea, el tema cinematográfico y todo lo que tiene que ver con producciones musicales suena muchísimo a la hora de poder hacer destinos turísticos también, porque tú te enamoras por una película. O sea, ¿quién no quiere tener una luna de miel en París? Porque, entre comillas, es súper romántico. Y vayan a París y ese clima, si van en invierno, mueren de frío. Entonces, es decir, pero... Sí, pero aparece en las películas. Sí, aparece ahí la Torre Eiffel, entonces quieres ir, Toda etcétera. gana, ministra, Exactamente.
yo porque soy un poquito más de latitudes así tropicales, como decís. Falta el calorcito. Exacto, el calorcito. Entonces, pero claro, o sea, a muchos países, España se ha posicionado muchísimo también con sus producciones cinematográficas, con sus destinos, porque tiene mucha cultura. Barcelona, por ejemplo, o Madrid, o otros también partes de España como Sevilla. Es decir, todos estos países también han posicionado destinos. Entonces, pero tiene mucho que ver con todos estos pilares que estamos hablando. Entonces, obviamente hemos tenido más visitantes, estamos teniendo más ingresos de divisas, eso lo que hace es que obviamente haya más empresas privadas que se está formando formalmente. Entonces, hay un dato interesante que en el 2019 teníamos 52,000 empleos formales inscritos en el Seguro Social. A abril de este año tenemos más de 67,000 empleos en todo el sector turístico. ¿Qué quiere decir esto? En los restaurantes, hoteles, turoperadores, guías turísticos, sitios recreativos y obviamente también en agencias de viajes. O sea, en toda la cadena de valor del sector turístico tenemos más empleos. ¿Por qué? Porque hemos crecido entre 18 y un 20% en cuanto a empleos. Y en cuanto a patronos, hemos crecido, según el Seguro Social, en un 11 a 15%. Es decir, han surgido nuevas empresas que se han establecido, que se han formalizado. Que se han formalizado. Ese es el otro gran reto, ¿verdad? Que como ha sido un sector que nunca tuvo orden, todos crecimos orgánicamente. Entonces, pero para poder ser un país de primer mundo, como decía Luigi, necesitamos seguir reglas, normas y establecernos de la mejor manera, es decir, normas de salud, porque lo que nos puede suceder, y es una de las cosas que yo les pido a los empresarios ahora, que estamos teniendo esos torneos de primer nivel y eventos de primer nivel como Miss Universo, que tenemos que tener inocuidad en nuestros alimentos a la hora de prepararlos en un restaurante. Porque aquí es como, no, vaya, voy a decir algo que a veces ustedes dicen, pues si sos salvadoreña te tenés que comer un pan de la calle, o sea, los famosos choripanes. Pero el pan mata niños. El pan, imagínate cómo le decimos. Ajá. Entonces, ese tipo de cosas, obviamente que esa comida típica, porque en México, que es uno de los países también más turísticos, lo tienen, pero ya hay atrás una industria turística que ya sabe que por la taquería que esté en la calle tiene que tener inocuidad alimentaria, tiene que tener todos los estándares de calidad. O sea, el que esté en la calle no significa que no tenga higiene. Que debemos de cumplir estándares, etcétera. Entonces, ese es el gran reto que tenemos ahora, porque ya tenemos los visitantes, ya tenemos el ingreso de divisas, ya estamos generando empleos en la zona. Estamos capacitando a nuestro recurso humano, porque el otro reto que tenemos es que no encontramos recurso humano capacitado que hable inglés, que sean chef, que sean subchef, que sean camareros, servicio al cliente, que sean amas de llaves. O sea, todo eso nos hace falta. Entonces, ese es el gran reto que tenemos, tener más alojamiento también, tener más habitaciones, porque hoy por hoy, por ejemplo, con estos torneos y estos eventos estamos a full con los hoteles, vamos con los Airbnb. Hoy, compañeros, por eso es que yo le preguntaba, pero dice que ahí no lo dejan. En la ronda de familia. En la ronda de familia, dice. Pero vos ponete a disposición tu habitación, sí, compañero. Sí, la pues, puso, pero si está lleno, ¿cómo vamos a hacer? Sí. Mira, ahí se pone usted, rojito. Usted busque un petate o una hamaca, compañero. Entonces, pero veo que está disfrutando su lugar ahí. Sí, espérese. Ya, Te vamos a avisar cuando nos invite a nosotros para que llegue. O sea que no los has invitado a todo el equipo de Ana Verón. Es que no hemos podido organizar la cara. El día que los invité, no sé qué. Es que se enfermó de gripe, Sheila. Se enfermó. O sea, que es culpa de ellos. Pues sí. Pero ¿cuándo volvió a decir? Miren, quieren llegar mañana? No, ya lo dijo esta semana. Dijo, Esta lleguen. semana. Ahí le pongo el esta candado semana por lo dijo. fuera, nos Le dijo. pongan fecha. Está invitada, ministra. Vale, muchas gracias. Sí, le vamos a de avisar todas a maneras la yo voy a estar ahí en el Sunsal, así que invíteme de verdad. Ajá. Sí. Ok, hablando de productos nacionales, ministra, cacao, vi ayer que estuvo en una... Porque ese es otro elemento al que le tenemos que apostar, ¿te acordás el expresidente? Fernando dice que gracias, Tony, pero este fin de no puedo llegar. O sea, gracias por la invitación, pero no puedo. Otro producto, así como las pupusas, así como el café, al cual se les ha estado queriendo apostar, es el cacao. ¿Te acuerdas que nuestro amigo Marvin Melgar, sí, expresidente de Coexport de Melgar Hermanos, está también en el tema del cacao, está produciendo un chocolate? O sea, ese es un producto de exportación, pero también es un producto culturalmente hablando, ministra, del cual nos debemos sentir orgullosos. Definitivamente, pero lo que le pasa al cacao le ha pasado también al café, ¿verdad? Que tal vez ya no tenemos esa producción, pero ya pueden ser
productos agroturísticos, que son proyectos agroturísticos que lo hemos venido hablando también con el Ministerio de Agricultura y que los estamos trabajando justamente. Después de esta entrevista voy a una reunión para ver la sostenibilidad de GastroLab y obviamente también ver cómo podemos hacer ese encadenamiento de insumos agrícolas para nuestra gastronomía y para ofrecer a nuestros turistas tanto nacionales como internacionales. Y el cacao es esencial porque además es ancestral, es parte de nuestros productos que tienen que ver con nuestra identidad y orgullo nacional. Ayer nos hicieron todo un tour, tienen que hacerlo Tony y Diana Verónica. ¿A dónde fueron? ¿A qué finca? A la sierra, allá en San Julián. Entonces, de verdad hay que decirle a los chicos que les hagan ese tour, ya los vamos a comprometer, porque la verdad te van contando y además esta es la tercera generación, entonces ahí te sentís como orgullosa. Eso, ahí hay orgullo. Exactamente, también. porque yo te decía, mi abuelito, mi papá, y entonces todo eso, se han especializado, han estudiado, han hecho Y un después nos intercambio de vamos donde el experiencia. doctor Peña Chan, Chan, porque sí, ahí sí, en sí. San Julián también tiene Perfecto. algo. Y él tiene cacao. Bonito bar tiene. Hemos visto Me, en la me foto. encanta, o sea, yo pensé que era a pasar consulta de algo, no sé. Es de- Ginecólogo. Yo sí casi pasar consulta de algo, no sé, y todo. Pero la verdad que muy interesante lo que están haciendo estos jóvenes y también lo que estamos haciendo es visitando estos destinos para que así veamos cómo conectamos precisamente. Y ellos han entendido muy bien, los empresarios turísticos, que Surfcity es precisamente cómo posicionamos el país. Pero obviamente cuando ya están aquí los turistas hacen lo que hace Luis. Va hacia el centro histórico, va al volcán, va a otros lugares y destinos turísticos. Y la gran ventaja que aquí todo lo tenemos cerca, entonces te da la oportunidad de tener esas vacaciones planificadas en donde tenés varias experiencias, porque ahora el turista lo que necesita es experiencia. Después de la pandemia COVID-19, eso es lo que necesita. Así que les invitamos a que hagan este tour del cacao. Vamos a estar, incluso hoy, estoy yendo más tardecito, espero, si la vida me da y el horario también. Voy a ir a ver un proyecto de girasoles que no sé si lo han visto en Twitter. Sí, vaya, nosotros ya fuimos. Ya fueron, Yo ya ¿verdad? fui, sí, ya fue. Pues. Sí, se Entonces llama me dijo- Rainbow Ornamental. Exactamente. Entonces son ese tipo de cosas que vamos también y los visitamos también para invitarlos a, bueno, ¿y cuál es la formalización que tienes? ¿Qué es lo que necesitas de parte para crecer más? Porque ese tipo de cosas son las que tenés que empujar para que no te quedes en ese pedacito, ¿verdad? Porque eso es lo que han hecho los países de potencias turísticas. Dijeron, ok, agarramos a estas MIPYMES para que sean pequeñas, medianas y grandes empresas, pero para eso necesitas procesos, normas, regularizaciones y obviamente una gran disciplina y una gran sistematización de todos sus procesos y pensar siempre en la sostenibilidad, cómo va a Medio volver, ambiente, exacto, medio y obviamente todo transversal, todo lo que tiene que ver con medio ambiente y nosotros siempre le colocamos el tema de equidad de género que es importantísimo porque Este negocio de los girasoles, por ejemplo, es liderado por una mujer. sí, yo por eso lo quiero ir a conocer, porque también son ese tipo de cosas, porque son productos turísticos que no son comunes, y entonces que tú estás viendo definitivamente cómo está cambiando la nueva generación también la experiencia de ir a un sitio y un destino turístico. No me vayan a matar por lo que voy a decir. Santo poder. Ajá, pero es que normalmente pues sí pensamos en a que vengan grandes inversiones y que los hoteles, pero este país necesita que ese pequeño como el de los girasoles sea el que vaya creciendo y que genere empleo, empleabilidad alrededor, para porque al final es mejorar la calidad de vida de los salvadoreños, ¿verdad? Entonces, potenciar este tipo de proyectos pequeños que vayan creciendo y que vayan esta cadena económica también, ministra, es lo que necesita este país. Yo no digo que no vengan las grandes cadenas, ¿cómo no? Yo creo Sí. que necesitamos ambas cosas, Ambas ambas cosas, vías. sí. Obviamente necesitamos un empresario grande que traiga una inversión grande, pero que sea una inversión grande y que nos beneficie a las comunidades y a la población que está alrededor de esa inversión grande y que sea amigable con el medio ambiente y que sea responsable socialmente y que piense también en su proyecto a largo plazo y obviamente sea un ganar-ganar para el país y para el inversionista. Y obviamente necesitamos que todas las MIPYMES crezcan, pero que vayan creciendo de una manera sostenida y también de una manera que vaya haciendo equilibrio con la comunidad, con el medio ambiente, etcétera. Yo creo que necesitamos ambas vías, porque a veces el grande le puede ayudar al pequeño y al mediano, pero entonces es como ayudémonos todos y pensemos en colectivo, no en individual, pero ese es el gran reto que debemos de tener, no solo en el sector turístico, sino que en otros sectores, que se está riendo Tony de algo que le han escrito. Ajá, No, quien es solo que se ríe de los sus amigos, maldades se los acuerda, amigos. No, dice. es que el nuevo presidente o quien va a estar aquí en Simán
es Juan Pablo Galvez. Y le pregunté a Juan Pablo Galvez, nuestro amigo, si era él. Es otro. Es otro Juan Y de Pablo Galvez. corredor, ¿cómo salió este? Dijiste vos a gerente general de Decimal. Sí, entonces, O sea que está en otra paréntesis, Qué que no me barbaridad. está poniendo como atención. estoy entrevistándole y tengo como 3 chats abiertos. Ajá, ajá. ¿Y qué le están diciendo los chats? Pero se ríe porque a saber qué le está diciendo. Ajá. Vaya No, usted a hombre. saber. Pero le están escuchando Sí, menos la entrevista. sí, nos están escuchando. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Y a la ministra? También. Ah, va. Sí, no sé qué dije en los últimos 2 minutos. Te voy a hacer la pregunta que le hago a mi equipo. ¿Qué puse? ¿Qué dijo La esta? sostenibilidad. Ah, del solo medio eso, ambiente. ajá. Teme, Señor, con tu espíritu. Ya ven que no solo soy yo. Ya ven. No. Es que ellos se enojan conmigo porque dicen que yo regaño y que los ando poniendo. ahí. Es la patroncita. Es que yo soy de la misma, del mismo clan de Diana ¿Qué Verónica. calor hace aquí? Hasta calor le dio a Aquí, Tony. aquí está el CIPI. Escuchamos qué dice el CIPI. A ver, ¿qué dice Carlito? Carlos Rodríguez. Hola, buenos días, un saludo a la ministra. Yo no sé si ella tendrá datos fehacientes de cuántos turistas hubo hoy en Semana Santa en los pueblos. Mis abuelos maternos son de Izalco y en mi vida, que tengo de ir a cargar en el Santo Entierro y pasar la Semana Santa allá, en mi vida había visto tanto turista como en este año. Era impresionante la cantidad de carros y de buses y microbuses que habían llegado para ver la salida del Santo Entierro. Y pues mucha gente decía que eran del mismo país, de la Unión o de Morazán, y que nunca habían podido ir a ver la procesión del Santo Entierro en Izalco. Así que la verdad es que se agradece porque la gente que tenía una tiendita o ventas de algo, lo de las pupusas, las tiendas con chicharrón y todo lo demás, fue buena la semana para ellos, y pues eso se agradece, pues porque nos volvimos un poco más visibles y mucho más visitados. Eso sí, un gran caos para los parqueos, pero por algo se empieza, ¿verdad? Así que felicidades, ministra, y a seguirle dando con todo. Tan lindo. Bueno, tuvimos 109,000 visitantes internacionales solo en la Semana Santa. O sea, ese fue récord. Crecimos precisamente más del un 81% de crecimiento respecto a 2022. Tiene razón el amigo de decir que tuvimos más visitantes. Eso en turismo interno. En internacional crecimos 52% y un 32% respecto a 2019. Es decir, que hicimos. Y las noches estadía eran 3 noches, con un gasto promedio de $927. Recibimos $102 millones en divisas. ¿Y hay forma de saber, ministra, si esta gente regresa? Regresa la mayoría, porque bueno, de aquí tuvimos 48,000 guatemaltecos, 30,000 estadounidenses, 22,000 hondureños y 9,000 del resto del mundo. Los que son de Estados Unidos seguro regresan, y los chapines también. Y los hondureños es un mercado que nos ha crecido de un 20 a un 25% también, que está viniendo sobre todo a la zona oriental. Muy bien. A las playas y a Berniel. Ya me tengo que ir hace como 15 minutos, me está Son esperando. las 9:02. No, hasta sí. las 9, El la representante del PMA me está esperando en mi oficina. Programa Un saludo. Mundial de Alimentos. Sí, sí, sí. ¿De qué van a hablar? Vamos a hablar de GastroLab, vamos a hablar de la estrategia de sostenibilidad, así que un saludo, ahí me ponen al aire, por favor, para que vea que voy a llegar tarde por esto, porque soy bien Ministra, puntual. Ajá. Muchas gracias, como siempre, por su visita. Mucha suerte en la organización y en el desarrollo. Bueno, ya estoy de los- invitada, ¿verdad? Sí. Ah, y vaya. Le Ajá. voy a avisar, le voy a Vaya, avisar. ahí voy a estar. Sí, Vaya. sí, tiene que ser ahorita, No, en y estos ustedes días. si quieren llegar al torneo, bien invitadísimos también. Muchas La gracias. inauguración es el 30 de mayo a las 4 de la tarde. Este solo es para las delegaciones, entonces por eso es que no lo hacemos público, pero ustedes con muchísimo gusto si llegan a hacer cobertura. Su sal y bocana, ¿verdad? Su Si sal y bocana. llegan a hacer cobertura, no es que, Sí. no es que es a pasear. Ajá, no. Y ya el público va a estar abierto, obviamente, del 31 de mayo al 7 de junio. Ahí van a ser las competencias. Será transmitido en directo por elsalvador.travel y por isasurf.org. Pero los hits, generalmente hits se llaman precisamente como cada competencia. Están siendo como de las 7 de la mañana, que empieza precisamente las olas, que ya lo sabe Tony. Ahí está, Y- ya le enseñó la tabla. ¿cómo la Exacto, tiene? sí, ya vi que se va a atrever a la tablita corta. Calladito se ve más En la que- bonito y en la que surfea cabe, en más. la que Ah. cabe. No, porque generalmente cuando uno está un poquito más grande, el longboard es mejor porque es más fácil manejarlo, pero dice el que puede con la tabla corta, No, yo pero le creo. Es una 6'2", no es tan chiquita. Alta para usted. Sí. Mira, y habla la 1.80, ajá, ¿cómo no, Morena? Ajá. Yo ya me hago bullying solita, ven, antes que hablaran ustedes, ajá. Ministra, gracias. Gracias. Quedamos pendientes también. Vamos a ir a hacer el tour de cacao. Pero de verdad, Tony. Sí, vaya, entonces porque con Jessica tenemos- para que se con ponga. la
Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.